mi pantalla porque ayer tenía ese problema. ¿Sale mi presentación? A mí sí, profe. Bueno, entonces tenemos la parte de reacciones y ecuaciones químicas. Reacción química es lo mismo que vamos a hacer nosotros, que para formular sumamos dos o más elementos. Pero en este caso se debe representar mediante una ecuación química. Entonces, existen diferentes tipos de reacciones químicas, reacciones de composición, reacciones de descomposición, reacciones de desplazamiento, de doble descomposición. Entonces, cada uno vamos a dar por parte. Hoy vamos a dar solamente la reacción de composición. Como las reacciones químicas se presentan o se representan mediante la ecuación química, estas ecuaciones químicas entonces es como una ecuación, nosotros decimos cuando 2x es más 3y es igual a 20, por decir, estamos hablando de una ecuación. Esa ecuación química, la misma cosa acá tiene que tener igualdades. Yo sé que la profe y de repente ya daba tipo ecuaciones la clase de combinación del primer año, no sé si seguía dando así o no, pero por lo menos ya tiene más o menos creo que idea. Entonces, en toda ecuación química vamos a distinguir sí o sí dos miembros. Y esos miembros no se separan por igualdad como la ecuación en matemática, sino que se separa por medio de una flecha, indicando el sentido de la reacción. Hablando del sentido de reacción, el sentido puede ser inverso, ¿verdad? O sea, puede ser reversible, también se le llama. Cada miembro dice debe estar formado por uno o más términos. Y estos términos aparecen en el primer miembro, se llama, dice, reaccionantes o reactivos, y lo que está en el segundo miembro se llama productos. Hay que atender que por el principio de conservación de masa, que dice que no se crea ni se destruye, entonces no puedo yo tener, por ejemplo, en el primer miembro 5 carbonos y en el segundo tenga 2. La cantidad de átomos que existe en el primer miembro debe ser igual a la cantidad de átomos que está en el segundo miembro. Entonces, siempre va a estar regida por las leyes de las combinaciones, de acuerdo, por ejemplo, acá dice que los reaccionantes deben ser constantes en los productos, no puede variar el mismo número de átomos. Y de ahí viene el término de equilibrar una ecuación. Entonces, una vez que se hace la reacción química, se debe igualar esa ecuación, ¿verdad? Para eso se utilizan algunos coeficientes para poder equilibrar o completar la ecuación. Si yo tengo 2 en el primer miembro carbono, pero en el segundo tengo 4, entonces voy a multiplicar por 2 el primer miembro para obtener también 4. Entonces, de esa manera se hace la igualación o equilibrar una ecuación química. Es como usar también cuando usábamos ecuación de eliminación, cuando teníamos dos incógnitas, ¿verdad? Que hay que multiplicar por un coeficiente para tener iguales. En la ecuación química dice los símbolos y las fórmulas químicas sirven para describir la reacción química y identificar la sustancia que interviene en ella, ¿verdad? Entonces, de esta manera tenemos las reacciones de composición en el primer caso. El segundo caso, las reacciones de descomposición, pero vamos a ver solo el primer caso hoy. Y esta reacción de composición se refiere que nosotros tenemos todos los elementos que sumamos para obtener un producto, vamos a hacer otra vez acá mediante ecuaciones. Entonces, las capacidades resolver ecuaciones de reacciones inorgánicas, pero los indicadores tenemos. Por ejemplo, desarrolla correctamente la ecuación de composición de óxido básico. Sabemos que óxido básico es metal con oxígeno. Lo mismo para anhídrido u óxidos ácidos, para hidruros metálicos, hidruros no metálicos, ácidos hidrácidos, sales binarias. También acá entra, por ejemplo, si yo sumo óxido más agua, que da hidróxido, anhídrido más agua, que da anhídrido más agua, que va a dar ácido oxáceo. Las ecuaciones de descomposición vamos a dejar todavía, no vamos a hacer, así que voy a borrar nomás esto. Eso no vamos a hacer todavía ahora. Entonces,
tenemos ahí los indicadores más importantes. Vamos a hacer hasta anhidro más agua. Como les dije, que cuando combinamos dos o más elementos para obtener un producto y este se separa mediante una flecha, un compuesto sencillo, ¿verdad? No hay varios compuestos para sumar y obtener otro, porque también en ese caso allá hablamos composición, es composición sencilla. Solamente sustancias o elementos sencillos combinamos para obtener un compuesto. Ejemplo, dice, entre esta reacción de composición sencilla vamos a obtener hidrógeno más bromo, por ejemplo. Sabemos que el hidrógeno con bromo da ácidos hidrácidos. Y en ácido de hidrácido primero se escribe el hidrógeno y luego el bromo. Y en este caso utiliza valencia 1 bromo. Entonces da ácido bromídrico. Pero como en el primer miembro tengo 2 hidrógenos y en el segundo de bromo y 2 hidrógenos tenemos 2 de cada uno de los reactivos, que es hidrógeno y bromo, y en el segundo tengo 1, entonces de esa manera se tiene que igualar, porque la cantidad de átomos que existe en el primer miembro debe ser igual a la cantidad del segundo miembro. Entonces, en este caso es sencillo porque 2 y 2 y coloco nomás un 2 ahí y afecta, porque sé cómo hacer la distributiva, le afecta a los dos. Tengo 2 hidrógenos y 2 bromos. Los que no tienen libro, es lo que tienen libro, creo que está el ejemplo ahí. Los que no tienen libro, por favor. En reacciones de composición, entonces cuando en el libro estamos en la página sería HCl, dice en el libro, pero HCl, HCl es lo mismo, ¿verdad? Las reacciones de composición, las reacciones también pueden ser exotérmica y endotérmica. ¿A qué se refiere exotérmica y endotérmica? Exotérmica es con desprendimiento de calor y endotérmica significa necesita calor para que ocurra la reacción. Por ejemplo, si nosotros ponemos un pedacito de sodio en agua, no sé si me da la opción acá de ver un poco. Reacción entre exotérmica. Voy a poner ejemplos, pero vamos a probar por las dudas. No sé si está compartiendo la pantalla. A ver, quería ver uno que era este, no, este es con esta explicación nomás. Quisiera mostrarle en video. Una reacción exotérmica siempre es cuando el compuesto que nosotros hacemos reaccionar hace que explote algo, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, en agua le colocamos un poco de
de sodio, ¿verdad? Y eso explota. Hay reacciones donde hay, entonces eso se llama exotérmica, eso se refiere, ¿verdad? Mm, Cada hizo reaccionar, van a ver cómo desprende calor. Esa se llama reacción exotérmica, ¿verdad? Cuando desprende calor es una reacción exotérmica. Y una reacción endotérmica significa que necesitamos calentar. ¿Se dan cuenta cómo reacciona esto? Y desprende calor, ¿verdad? Eh, Ahora, una reacción endotérmica significa aquellos que nosotros necesitamos, ¿verdad? Calentar para que ocurra reacción. En nuestro caso, por ejemplo, la reacción, si nosotros buscamos ahí, va a haber, por ejemplo, reacciones espectaculares, dice, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la reacción que tenemos para que necesita calor y otros que desprenden calores. Entonces ahí tenemos el ejemplo ácido bromídrico, que es una combinación entre los no metales con el hidrógeno. Acuérdense que hay dos casos, esos son los casos especiales. Y acá tenemos el ejemplo. Ahora bien, otro ejemplo puede ser que yo pueden tomar notas de esto, porque no hay otro ejemplo ahí en el libro, pero pueden tomar. Hierro, por ejemplo, me dice que actúe con valencia 3 y oxígeno. ¿Qué compuesto me va a dar hierro con valencia 3 más oxígeno? El oxígeno, recordar eso, que el oxígeno, o tanto el hidrógeno que vemos acá, el hidrógeno y los halógenos, cuando están solo utiliza atomicidad, pero cuando están combinados utiliza las valencias. Acá hierro está solo, pero hierro es monoatómico. Todos los metales son monoatómicos, no tiene atomicidad. Sin embargo, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, todos los halógenos, por ejemplo, flúor, cloro, bromo, yodo, tiene atomicidad 2. Entonces, cuando está solo, se debe usar su atomicidad, porque no está solo, cuando está combinado, sí va a usar la valencia. Y acá me dice que yo tengo que combinar hierro con valencia 3 con oxígeno. ¿Qué me va a dar? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir qué me va a dar? Hola chicos, ¿están o no? Estamos, por ejemplo, yo al menos no sé, no se me ocurre una respuesta. Cuando combinamos un hierro, en este caso un metal, con el oxígeno, ¿qué me da? Óxido de hierro, profe. Óxido básico. Óxido básico. Para formular óxido básico, primero, ¿qué se escribe? Óxido. Vamos a mirar otra vez lo que repasamos la clase pasada, esos apuntes que hicimos la clase pasada. O sea, la primera clase sería. Revisen otra vez. Metal con oxígeno, ¿qué me da? ¿Cómo se debe formular? Por eso repasamos, porque acá vamos a usar todito esto. Y después la siguiente clase, o sea, son 4 clases de estas reacciones más los problemas que vienen después. Aplicar en problemas. Metal más oxígeno es, profe. Primero el metal y luego el Primero el metal y oxígeno. después el oxígeno. ¿Cómo quedaría mi fórmula en este caso? Fe2 y O3. Correcto, porque se intercambia las valencias. Me dice que Fe3 y oxígeno 2. Se intercambian las valencias y me queda de esa manera, ¿verdad? No se puede simplificar, pero ahora hay que igualar. ¿Cómo puedo igualar? En el primer miembro hierro tengo 1, en el segundo 2.
Oxígeno tengo 2 en el primero, en el segundo miembro tengo 3. Acuérdense, el primer miembro tiene que ser igual cantidad al otro lado de la flecha, que en los productos, tiene que ser igual cantidad de átomos. ¿Qué puedo hacer ahora acá? Para poder igualar, siempre corresponde o es más fácil empezar a igualar del oxígeno cuando es óxido. ¿Qué podemos hacer? Para poder igualar, ¿qué puedo hacer ahí? Acuérdense que tenemos que colocar un coeficiente. Pero ¿qué número voy a colocar al lado? El oxígeno tengo 2 y al otro lado tengo 3. ¿Qué número pues tengo que colocar? 2. Pero si pongo 2 va a ser 2 por 2, 4. 3, profe, el mayor. 3 se coloca. Entonces voy a tener 6. ¿Y qué pongo al otro lado entonces? Si yo miro acá, tengo 3 y ahí tengo 2. Entonces, muy bien, coloco un 3 ahí y coloco un 2 ahí. Entonces, ¿qué tengo? 3 por 2, 6 y al otro miembro 2 por 3, 6. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Dudas ahí? Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que igualar el hierro. ¿Cuánto hierro tengo en el primer miembro? 3, profe. No, hierro tengo un solo átomo. El 3 es su valencia que me pidió para usar nomás, pero un solo átomo tengo en el primer miembro. Y en el segundo, ¿cuánto tengo? 2. 2. ¿Seguro? 4. 4 tengo, correcto. Tengo 4. 2 por 2 son 4. Entonces, tengo que mirar ahí cuántos hierro tengo. Tengo 4. ¿Y cuánto tengo acá? 1. Entonces, coloco un 4 ahí. ¿Pueden copiar ese como ejemplo, por favor? Lo que tiene el libro puede copiar ahí abajito el otro ejemplo que tiene también igual nomás. En la página 6 es el libro 2. Bueno. Vamos a hacer otro ejemplo ahora. Siempre que cuanto más ejemplos hacemos, mejor, ¿verdad? Este elemento, ¿qué viene a ser? Azufre, profe. Azufre. Y le estoy diciendo que el sume con su valencia 6, ¿verdad? Con el oxígeno. ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? S2 o 6. O 6, Pero ese no se puede simplificar ahí, profe. Se tiene que simplificar. En cálculo auxiliar se tiene que hacer ya el azufre antes de poner ahí. Porque ahí ya está como para igualar, para que no le confundan, ¿verdad? Entonces hay que primero entonces hacer en cálculo auxiliar. Entonces, si azufre tiene 6 y oxígeno 2, ¿qué me queda entonces en la reacción? ¿Cómo va a quedar? SO3. SO3, correcto. Entonces voy a poner SO3. Tengo que igualar porque no coincide otra vez. Azufre tiene 1
al otro lado tiene 1 correcto, pero oxígeno tiene 2 y 3. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para igualar? Solamente por tanteo igualamos. Así que empezamos con el oxígeno. Acá tengo 3 y ahí tengo 2. ¿Qué hago para igualar? Al O2 le ponemos, o sea, le pones 3 y al O3 le pones 2, profe. Correcto. Pongo 3 por 2, 6 y acá coloco y tengo 2 por 3, 6. Entonces, eso afectó a mi azufre. ¿Cuánto azufre tengo ahora? Tengo 2 y ahí tengo 1, entonces debo colocar un 2 ahí. Y ahí ya está. La cantidad de átomos que existe en el primer miembro debe ser igual a la cantidad de átomos que hay en el segundo miembro. ¿Pueden copiar? ¿Ya está? Profe, y ahí Bueno. se queda, ¿verdad? Y ahí ya está. O sea, si es posible, usen de colores para igualar, porque eso ayuda a identificar bien, ¿verdad? Hacemos, por ejemplo, el SO3, como su valencia era 6, hay que hacer un cálculo auxiliar. Entonces, al ladito hacemos un cálculo auxiliar, azufre 6, oxígeno 2, se intercambia, se simplifica, y lo que se pone en la ecuación ya es el resultado SO3 nomás. ¿Consultas? Bueno, Profe, sí. y los átomos así que pusimos ahí, por ejemplo, el 2 y el 3, ese también tenemos que hacer de otro color para que identifique que igualamos con eso. La igualación, nomás lo que es importante poner de otro color. Solo la igualación, porque así ayuda a identificar que son números que vos colocaste para igualar. ¿Está? Podemos pasar a ver otro ejemplo, si les parece. Ahí dice, ya tengo un compuesto con otro sencillo otra vez, es óxido de calcio más agua. ¿Qué me va a dar óxido de calcio más agua? Óxido más agua, ¿qué me va a dar? CaO2H2. No, hay que pensar qué da entre un óxido más agua. Da. Quiero que vuelvas a los repasos que dimos. Óxido básico más agua que da. Hidróxido. Hidróxido, muy bien. Óxido más agua da hidróxido. ¿Y cuál es la fórmula del hidróxido de calcio? ¿Qué va a dar entre hidróxido de calcio entre más agua? ¿Cuál sería la fórmula? Ca o H, muy bien. Ahora hay que ver, ya tengo K, calcio tiene valencia 2 o H1, entonces tenemos A o H2. Hay que igualar. Y cambiando, no va a ver. Bueno, ¿qué va? Y bueno, hace eso después. Profe, ¿qué hay que igualar? No Está están ya en... igualado. Tengo un calcio. Tengo Sí. 2 hidrógenos en un miembro y en otro también 2. Por parte. Si nosotros miramos acá, calcio tengo 1, 1. Hidrógeno acá tengo 2 porque ese paréntesis le afecta y acá tengo 2. Entonces hay que ver oxígeno. Tengo 1 más 1 ahí.
y en el otro tengo 2 por 1, entonces ambos tienen la misma cantidad. En ese caso no necesita hacer la igualación, ya está igualada. ¿Está? Sí, profe. Copien el ejemplo. Siempre la suma de los átomos del primer miembro debe ser igual a la suma de los átomos del segundo miembro. O sea, sí o sí, no importa cuántos reactivos tengamos y cuántos productos salga, ¿verdad? La igualdad siempre, la cantidad de átomos que tengan el primer miembro debe ser igual a la cantidad de átomos del segundo miembro. ¿Quedó claro, chicos, eso? Creo que tengo un ejemplo más. Acá dice BR2 o 7. ¿Qué viene a hacer eso? ¿Qué viene a hacer BR2 o 7? A ver, Ácido oxácido, profe. vamos a formar un ácido oxácido. Es un anhídrido perbrómico más agua. Y va a dar un ácido oxácido. ¿Se acuerdan que para hacer ácido oxácido se tiene que hacer la suma en cálculos auxiliares? Ya por un ratito algo. Por ejemplo, acá dice BR. BR utiliza 7, oxígeno 2. Esto se intercambia 2 con 7, por eso BR2 o 7 no se puede simplificar. Sí o sí hay que hacer un cálculo auxiliar antes de poner. Y da un ácido oxácido que es H2, BR2 o 8. Pero hay que simplificar esto todo por 2. Entonces, ¿qué me queda? H, BR o 4. Estos son cálculos auxiliares que tenemos que hacer ahí al costadito, así que hagan al costadito sus cálculos auxiliares. Copien ese y vamos a volver otra vez en la reacción. Entonces, sí o sí un cálculo auxiliar hay que hacer. Ahora, volvamos a nuestra reacción que dice, por ejemplo, acá, da HBlO4. Ahora hay que igualar, y para igualar, en este caso, nos conviene empezar del bromo. Bromo tengo acá 2 en el primer miembro, y en el segundo tengo 1. Entonces, coloco un 2 adelante. Al colocar un 2 adelante, ya le afecta. Entonces, ¿cuántos oxígenos tengo en el segundo miembro? Voy a mirar hidrógeno primero, 2. Y ahí también tengo 2. Y oxígeno tengo 7 más 1 es 8. Y acá 2 por 4 también es 8. O sea que hay que mirar siempre, en ese caso, conviene empezar del metal, el hidrógeno y el oxígeno. En el caso de que sea un hidróxido, empezar también del metal, después el hidrógeno y el oxígeno. En caso de que sea un óxido y anhidrio, conviene empezar del oxígeno. Eso significa reacciones de composición. Significa estamos en la clasificación de reacciones, como le dije, es en el 1, estamos ahora. Ahí tenemos 4 clases de reacciones ahí, ¿verdad? Entre la primera es composición, segunda es descomposición, tercera es doble descomposición
cuarta es de desplazamiento. Pero nosotros hoy solamente vamos a ver el 1, que es composición. Entonces, vamos a ver ahora los ejercicios que están en la página 9 y se va hasta la página 13. Son 60 ejercicios. Vamos a ver porque ahora ya tenemos entonces en las reacciones de composición hasta ahí, los ejemplos. Vamos a ver entonces, a ver, voy a volver a mi pizarrón y vamos a hacer el 1. ¿A qué va a ser igual el 1? A ver si me pueden ayudar. El 1 dice potasio más oxígeno, entonces va a ser potasio más oxígeno. Oxígeno es diatómico, entonces le pongo O2. ¿A qué va a ser igual? K2O. Porque hagan en cálculo auxiliar por la KO. potasio, sabemos que tiene valencia 1, oxígeno tiene valencia 2. Entonces, esto se debe intercambiar y da 2, 1, pero el 1 no se pone. Entonces, tenemos K2O, ¿verdad? Ahora bien, hay que igualar. ¿Cómo puedo igualar? ¿Cómo puedo igualar? Hagan ustedes en su cuaderno iguales y después me dice cómo está igualado. Agregar un 2 frente a la K, profe, para que sea O2. Claro, nosotros tenemos acá 2 oxígenos. Hay que mirar siempre qué tengo en el primer miembro y debe ser igual al segundo miembro. Y vamos a empezar del oxígeno. Acá oxígeno en el primer miembro tengo 2 y en el segundo tengo 1. Entonces voy a colocar un 2 ahí. Entonces ya tengo 2 por 1, oxígeno 2. Pero eso afectó a nuestro potasio. ¿Cuánto de potasio tenemos ahora? 4. 4. Colocamos un 4 ahí. Y ahí ya está igualado. Vamos a poner, es más fácil escribir primero el nombre. Potasio más oxígeno, ¿qué va a dar? Va a dar óxido de potasio. Entonces vamos a escribir al lado su nombre y luego escribimos la fórmula. Ese era el ejercicio 1. Voy a tomar el ejercicio 4 ahora, o sea, algunos ejercicios y vamos a ir haciendo, ¿verdad? El ejercicio 4 dice plomo, pero me dice que plúmbico. Va a ser plomo más, porque plomo con valencia 4 más O2. ¿Qué me va a dar? Vamos a escribir primero el nombre. Plomo más oxígeno da óxido plúmbico o plumboso. Pero acá dice que utilice 4. Entonces, en mi cálculo auxiliar plomo, voy a escribir con valencia 4 y oxígeno con valencia 2. Voy a intercambiar las valencias, 2 con 4, y esto sí se puede simplificar. Entonces, ¿qué me queda? Me queda PbO2. La primera letra mayúscula, la segunda siempre minúscula, ¿verdad? Bueno, chicos, ahora le toca a usted igualar. Pb más O2, entonces da óxido plúmbico, porque me dice que Profe, plomo, ¿sí? Está pero ahí igualado. el oxígeno está igualado ya. Si el oxígeno tiene 2 en los dos miembros,
Y PB Muy tiene bien. Está 1 los igual. dos. Así mismo, ya está igualado. No necesita hacer igualación. Ahora le toca a ustedes el 8. Vamos a ver, el 8. Le escribo acá lo que no tiene el libro todavía. El 3 dice. Me dice que utilice níquel con valencia 3. Voy a poner acá su valencia. Pues en cálculo auxiliar tiene que hacer. Más oxígeno. Ese le toca a usted. ¿Cómo se va a llamar y cómo quedaría la fórmula? Bueno, ahí Aldo dice que está enfermo. Aldo Argüello entonces está identificado. Bueno. Lo primero Profe, yo es tengo qué ya, compuesto voy a obtener. ¿Cómo sería? El nombre, ¿cómo sería? Podría ser óxido niquélico. Óxido niquélico. Y la fórmula, hay que poner entonces en la flechita, hay el nombre níquel más oxígeno, una flechita, óxido niquélico. Ahora bien, ¿cuál sería la fórmula del óxido niquélico? Ni2 o 3 puede ser. Ni 2 o 3. O ¿Qué dice el 3. público? ¿Qué dice el público? Dice don Francisco. ¿Qué dicen los compañeros? Sí. ¿Está bien? Sí, profe. Está bien. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que Hay que igualar. igualar. Hay que igualar. ¿Cómo puedo igualar? Primero empezamos el oxígeno. Como le No, dije, lo que hay acá tiene que haber acá. ¿Dónde coloco un numerito? puedo poner, profe, ahí un 2 al lado del 1 en el segundo miembro. ¿Acá? ¿O no? Y pongo un 3 allá ahí. Correcto. Y en el primer miembro N hay que poner un 4. Correcto. Se dan cuenta. Es por tanteo, pero es fácil. Hay que atender nomás. Ya tengo acá. 2 por 3 son 6. Y 2 por 2 son 4. Acá tengo la misma cosa. 3 por 2 son 6 y 4 por 1, 4. Porque el coeficiente también se multiplica por los sufijos, sería, ¿verdad? Siempre hay que atender cuántos átomos está y el nombre es importante colocarle. Vamos ahora a otro ejemplo de la página, a ver. El 15. Dice manganeso 7 más oxígeno. ¿Qué me va a dar manganeso 7 con oxígeno? ¿Qué me va a dar? ¿Cuál vamos a hacer ahora, profe? El 15. Que dice manganeso. Me dice que utilice Profe, valencia 7 y oxígeno cuando está solo siempre hay que ponerle O2 porque tiene atomicidad. profe, Sí, la tarea va a vencer el otro lunes, ¿verdad? Porque dice que vence hoy.
Y no vamos a ver si terminamos hoy. Quisiera terminar. Pero si no terminamos, le pongo el lunes, ¿verdad? ¿Qué me va a dar? Primero el nombre. Vamos a completar primero. Manganeso 7 con oxígeno, ¿qué me va a dar? El nombre, porque hay que saber nombrar otra vez ahora. Profe, ¿puede ser algo como óxido y permanganésico? No O algo así. metal con oxígeno, ¿qué me va a dar? Ay, Regresen a su repaso de que vimos en la primera clase. En su apunte, por eso esos apuntes es importante tener a mano. Yo voy a mirar no metal con oxígeno, ¿qué me va a dar? Acá tengo manganeso. Me dice que utilice con valencia 7. Entonces, como decir, ya va a ser PER. Eso ya sé que es PER. Pero, ¿qué me va a dar no metal con oxígeno? Anhidrio anhídrido. permangánico. Exacto. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a escribir? El nombre, acá una flechita y pongo anhídrido. Anhídrido puedo abreviar así. Permangánico. Per porque usa valencia 7 y mangánico, ¿verdad? Mangánico. Ahora, ¿cuál sería la fórmula? Es importante que hagan en cálculo auxiliar. Entonces, manganeso, que es Mn, con valencia 7, oxígeno con valencia 2. Se intercambia y tengo ya anhidrio permangánico, que es Mn 2 o 7. ¿Está? Entonces, ¿qué me falta hacer ahora? Igualar. Igualar. La misma cantidad de átomos en el primer miembro debe ser igual. Entonces, ¿qué hago para igualar? Primero el oxígeno, profe, y se coloca un 2 en el segundo miembro. En el segundo miembro coloco ¿cuánto? Un 2 Un 2. Y luego, Enfrente y en el primer. del oxígeno del primer miembro puede un 7, profe. un 7, correcto. Que tengo 7 por 2, 14 y 2 por 7, 14. Un 4. Un 4 adelante manganeso. ¿Se dan cuenta? O sea que no es complicado, pero hay que atender, ¿verdad? ¿Qué es otra cosa más importante que hay que atender? Es, en el caso, vamos a suponer el 18. Este era, ¿qué número era este ejercicio? Era el 15, ¿verdad? Voy a ver con el 18. El 18 dice fósforo. Fósforo, vamos a ver, lento escribo. Con valencia 3 más oxígeno. Profe, fósforo ¿Sí? es un ácido especial. Sí, pero acá todavía no hacemos ácido, es anhidrio recién. Fósforo con valencia 3 y oxígeno. No metal con oxígeno, nomás todavía. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar ahí? Anhidrio fosforoso. Anhidrio fosforoso. El nombre ya tengo. Anhídrido
Fosforoso. Fosforoso. Ahí ya está. Ahora bien, ¿qué tengo que mirar acá? Ojo, fósforo. Hay metales, lo que vimos, no metales que tenían atomicidad 1, pero solo oxígeno está moviendo, pero en el caso de fósforo tiene atomicidad 4. Entonces, cuando está solo, debo utilizar esa atomicidad. Cuando está combinado, vamos a usar la valencia. ¿Está? Entonces, en el caso de fósforo, hay que poner su atomicidad. Entonces, ¿qué me va a dar anhidro fosforoso? ¿Cuál sería la fórmula de anhidro fosforoso? PB2 o 3. P2 o 3. Porque fósforo dice que utilice su valencia 3 acá. Entonces ya tengo fosforoso de P2O3. Pero se debe igualar. Entonces, para igualar, ¿qué hago ahora? En el segundo miembro ponemos un 2, y en el primer miembro al lado del oxígeno un En el 3. segundo miembro voy a colocar un 2 y en el primer miembro al oxígeno le coloco un 3. Ya tengo igualado el oxígeno, que acá tengo 6 y acá tengo 6. Pero fósforo acá en el tengo 4 y acá también ya tengo 4, entonces ya no le hago caso. ¿Verdad? Entonces siempre hay que atender eso, ¿verdad? Ahí. Bueno, copien eso y voy a otro ejemplo. A ver. Siempre hay que tener en cuenta el repaso que vimos en las combinaciones binarias, después la ternaria, ¿verdad? Pero ahora en especial la binaria quiero que atiendan bien. Estamos viendo la mayoría en binarias. Esto es la parte de óxido más agua y anhidro más agua. El número 28, a ver, ahora sí ya le toca a usted. El 28. El 28 dice arsénico más hidrógeno. Primero el nombre, colóquenle, queda arsénico más hidrógeno. Hidruro arsénico puede ser, profe. ¿Qué dicen los compañeros? Hidruro arsénico 3, profe. Hidruro de arsénico 3. ¿Cuál es otro nombre de ese?
Arseniato de hidrógeno, profe. Ato es ternaria, acá es binaria todavía. No dije que está mal hidruro de arsénico. Hidruro de arsénico 3 puede ser la de esto, en la tradicional, ¿cómo se llama? Arsenamina. Amina, muy bien. Es un compuesto especial, es no metal con hidrógeno. Fósforo forma fosfamina, arsénico, arsenamina, antimonio, activamina borina, puede ser carbono, silicio, de ese grupo es. Hay que atender. Por eso le dije, tengan a mano su repaso. Entonces, esto da arsenamina o hidruro de arsénico 3. ¿Estaba correcto? Hidruro de arsénico 3. Arsenamina. Ahora me escriben la fórmula, entonces, ¿cómo sería arsenamina? ¿Cómo sería en la fórmula? ASH3. Ah, SH3, muy bien. Ese sería acá. S, porque arsénico actúa, por más que no me dice acá qué valencia debe utilizar, yo debo saber que con el hidrógeno utiliza 3. Por eso es ASH3, arsenamina. Acá hidrógeno. Hidrógeno es un elemento que tiene atomicidad. O sea, H2. Arsénico. ¿Arsénico tiene atomicidad o no? Esa es la parte que hay que saber. ¿Tiene atomicidad arsénico o no? Creo que no, profe. Bueno, lo que tiene Juanillo, el libro del año pasado, puede mirar un poco en la página 50. Juanillo, el año pasado, página 50. Dice ahí si tiene o no arsénico atomicidad. Los elementos que tienen atomicidad son todos los gases, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Fíjense, anótenlo, esto tiene atomicidad. Después está arsénico, tiene 4. Fósforo también tiene 4. Recién pusimos por eso. Y antimonio tiene 2 de ese grupo. Entonces, esos elementos cuando está solo le tengo que poner su atomicidad. En este caso tiene 4. Ahora me iguala lo que hay acá, tiene que haber ahí. Copien los chicos que no tienen cuadernillo el año pasado, tienen que copiar cuáles son los elementos que tienen atomicidad. Nitrógeno, fósforo, arsénico, o sea, nitrógeno también puse, sí, ya puse acá. Nitrógeno, oxígeno, hidrógeno son los gases. Los halógenos que son flúor, cloro, bromo, yodo, y de este grupo antimonio, y arsénico y fósforo vamos a usar 4. Azufre también tiene atomicidad, pero en estos casos vamos a usar uno nomás, su atomicidad, porque puede ser 1, puede ser 2, puede ser 6 también atomicidad. Pero ahora vamos a 1. Profe, primero se iguala al hidrógeno. Tiene que igualar el hidrógeno. No, el arsénico tenés que igualar primero, porque el arsénico tenés 4 ahí. Entonces, lo primero que tengo 4 en el primer miembro, voy a colocar acá 4. Y eso hace que afecte al hidrógeno. 4 por 3 son 12. Entonces, ¿cuánto coloco antes de este hidrógeno? 6. Ahí ya está.
Era el 28, ¿verdad? Ahora voy a anotarle el 33. 33 que dice cobalto 2. Más bromo, dice. Es un metal cobalto y un no metal el bromo. ¿Qué me va a dar? Bromuro de hidrógeno. ¿Cómo? Puede ser bromuro de hidrógeno. ¿Por qué de hidrógeno? Bromo con cobalto, no es con hidrógeno. Bromuro cobaltoso. Es una sal binaria. Bromuro cobaltoso. ¿Porque cobalto? Cobaltoso. Bromuro cobaltoso da. Ahora bien, le toca a ustedes hacer la fórmula. ¿Qué me va a salir? Profe, el bromo tiene atomicidad de 2, ¿verdad? Sí. Cuando está solo hay que poner su atomicidad. En este caso, tiene 2. ¿Qué me queda? A ver. Voy a poner cobalto más bromo. ¿Cómo le sale la fórmula? Bromo tiene atomicidad, entonces pongo así. ¿Cómo le sale la fórmula? En una sal binaria, CO, VR. CO después, Y hay que igualar el bromo ahí. BR, ¿cuánto? Y así nomás, sin nada. Porque si cobalto tiene bromuro, cuando es bromuro, cuando es este usa valencia 1 y cobalto usa valencia 2. Entonces es 2 viene ahí. Ya entendí. ¿Qué hay que hacer después? Igualar, profe. Porque ya está igual. Está Igualar. ya igualado. Ya está está igualado. igualado, entonces en este caso no necesita igualar, ya está igualado. ¿Está? Profe, Sí. ahí en el primer miembro, entonces en el cobalto no se pone la valencia 2. No, la valencia 2 es para saber con qué vas a reaccionar nomás. Eso te pone entre paréntesis, como cobalto tiene valencia 2 y 3, te dice que use el 2. De repente te puede pedir el 3. Ahora, en el caso de que el bromo, por ejemplo, con el metal siempre va a usar valencia 1, pero vamos a suponer que el bromo va a reaccionar con el oxígeno, entonces te tiene que decir si es 1, 3, 5 o 7 vas a usar, pero en el caso con el metal siempre va a usar para bromuro una valencia. Eso es importante atender.
Bueno, tengo el 37. Vamos a ver un poco este. $37. Dice yodo más fósforo 5. Primero tienen que ver qué es lo que me va a dar esto. Fósforo con valencia 5. Entonces, el nombre primero tiene que ver. Profe, ¿Sí? puede ser yoduro fosfórico. Correcto, es yoduro fosfórico. El que es más negativo, en este caso ya no me dice lo su valencia, quiere decir que ese va a terminar en puro yoduro fosfórico porque fósforo utiliza valencia 5. Fosfórico. Le toca a ustedes hacer, por favor. Profe, los dos tienen atomicidad 2, o sea, el fósforo lo que tiene 4 y el yodo Muy tiene bien. 2. Primero, entonces coloco su atomicidad. Yodo que va a ser su atomicidad 2 y fósforo tiene atomicidad 4. ¿Qué me va a dar ahí? ¿Cuál es la fórmula de yoduro fosfórico? A ver, espero yo. Puede ser, profe, I5P. El que termina en uro se va en segundo lugar. No se olviden de eso, porque si no ya está mal. Si yo coloco I5P y tiene que ser PI5, ella está mal. Acuérdense, uro significa segundo lugar. Entonces, yoduro usa valencia 1 y fosfórico 5, entonces se queda PI5. Pero por más que ahí le puso primero yodo y fósforo, acuérdense que el que termina en uro es el que está en segundo lugar. Hay que igualar. ¿Cómo se iguala? ¿Alguien me Profe, ayuda? el fósforo primero tengo que igualar. Profe, al lado de la P pones un 2. O sea, hacia la izquierda. Acá fósforo tengo 4 y acá tengo 1. Entonces, ¿por qué voy a poner 2? No es 4 acá. En el segundo miembro, sí. Profe, 4 se pone. 4. al lado, Eso al lado de aceptó la ya I se puede poner 10 del primer los, miembro. así mismo. Ahí ya está. ¿Se dan cuenta? Es tan complicado, pero hay que aprender. Bueno, a ver, ahora tenemos todavía tiempo, entonces vamos a hacer el ejercicio.
El 52. Voy a borrar esto. ¿Qué dice el 52? A ver. Anhidrio fosfórico. Anhídrido fosfórico. Más 3 moléculas de agua, me dicen. O sea que, ¿se acuerdan que el ácido para formar a fósforo, arsénico y antimonio, también boro tiene ácidos especiales, que puede ser orto, piro y meta? Si sumo 3 moléculas de agua, es un ácido fosfórico normal. O sea que puedo decir, el orto se omite y da ácido fosfórico. ¿Pueden hacer, por favor? En este caso hay que atender porque a veces esta parte ya tenemos que hacer cálculo auxiliar y después sumarlo otra al agua con cálculo auxiliar. Así que hagan, por favor, y me dicen la fórmula ustedes. Profe, puede ser H3PO4. No escuché, salió entrecortado. Digo si puede ser. H3P. Habla nomás, Nicole. Sí, puede ser H3PO4. Voy a poner la fórmula del anhidrio fosfórico. ¿Cuál es la fórmula del anhidrio fosfórico? ¿Cuál es la fórmula del anhidrio fosfórico? ¿Cuál sería la fórmula del anhidrio fosfórico? ¿Alguien me puede decir? POH5. Anhidrio fosfórico. Es no metal con oxígeno nomás. Entonces, hay que hacer nuestros cálculos auxiliares, ¿verdad? Entonces, tengo fósforo, me dice fosfórico 5, oxígeno 2. Se intercambia, acá viene el 2 y acá es el 5. Eso es lo que pongo acá. Ese anhidro fosfórico, P2O5. Le sumamos 3 moléculas de agua y da ácido fosfórico. Pero para el ácido fosfórico hay que hacer otra vez en cálculo auxiliar. Entonces le sumamos acá. Esto voy a llevar acá en cálculos auxiliares. Entonces le vamos a sumar H2 o, no, H6 o 3, ¿verdad? H6 o 3. Y da H6, P2 y O8.
Pero esto se puede simplificar, entonces tachamos esto y me queda H3, PO4. Sí o sí los cálculos auxiliares, ¿verdad? Entonces, hay casos que no necesita, pero hay casos que sí o sí hay que hacerle. H3PO4. Ya tengo el ácido fosfórico. Ahora nos toca equilibrar o igualar. ¿Alguien me puede decir cómo igualo? Hola, ¿están ahí? Estamos pensando, profe. Entonces ponemos un 2 en el segundo miembro al frente del H. Eh, no sé por qué ponen la música así cuando estamos en clase, porque si no, pues no sé cómo van a concentrar. No, profe, mi hermana está escuchando afuera. Bueno, necesito igualar eso. ¿De qué voy a empezar? Es muy importante acá tener en cuenta y empezar del no metal. El no metal acá, fósforo, tengo 2. Y el otro miembro, ¿cuánto tengo? Porque la suma de estos dos tiene que dar Uno. esto. 1. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un 2 ahí en el segundo miembro. Ponemos un 2. Correcto. Ya tengo 2 fósforos, o sea que ya fósforo ya está igualado. Fósforo ya tengo 2 en el primer miembro, 2 en el segundo miembro. El hidrógeno ahora. El hidrógeno en el primer miembro tengo 3 por 2, 6 y en el segundo 2 por 3, 6. Entonces ya está igualado el hidrógeno, ¿verdad? El oxígeno. Tengo ¿Puedes volver a repetir, profe? Yo no te escuché. Todo entrecortado me salió. ¿cuánto oxígeno tengo en el primer miembro? Seis, profe. 6. 6. ¿Cuánto tengo? No, no es 6. En el primer miembro, ¿cuánto oxígeno tengo? 5. Acá tengo 5 y acá ¿cuánto? 8 en el segundo miembro y 5 en el primero. 8 en el primer miembro y 5 en el segundo. ¿Es correcto eso? Acá tengo 5, ¿verdad? En el primer miembro 5. Y acá en el agua, ¿cuánto hay? Acá, ¿cuánto oxígeno hay? Acá es 5. No hay 3 oxígenos, profe. 3, porque este le multiplica así, es como distributiva. 3 por 2, 6 de hidrógeno y 3 por 1 de oxígeno. ¿Cuánto entonces acá? 5 más 3 son 8. 8. Y acá 2 por 4, 8, ya está igualado ahí. ¿No está? Entonces hay que atender eso. Voy a borrarle para que no le confunda. Ya está igualado ahí. Con ese 2 ya es suficiente.
Bueno, ahora tenemos todavía tiempo, entonces van a hacer el ejercicio 43. El 43 dice óxido de aluminio más agua. Este ya le toca a usted solito. Voy a ver a quién le pregunto. Óxido de aluminio más agua. AL2 más H2O puede ser, profe. AL2O3 más H2O. Óxido de aluminio. Me pareció que te faltó algo. Estoy un poco atrás. Bueno, déjale que hagan por los compañeros y pues voy a ver a quién le pregunto. Bueno. A ver. Tobías, ¿me podrías ayudar? ¿Cuál sería la fórmula? Al2O3 más H2O. A ver, espera que un ratito. Al2O3. Ese es óxido de aluminio, correcto. Más H2O. ¿Qué me va a dar óxido de aluminio más agua? HAL. HALO2. Queda. No. Óxido básico más agua queda. H2AL2O4. No. Quiero que me diga Un primero hidróxido. un El compuesto o qué te profe. hidróxido. Un hidróxido, atiendan eso. Un óxido básico más agua nos da ácido. La suma, esto que se hace es cuando es anhídrido. Entonces, esto da hidróxido de aluminio. ¿Y cuál es la fórmula del hidróxido de aluminio? Óxido de aluminio da hidróxido, más agua da hidróxido. ¿Cuál es la fórmula del hidróxido? El metal con el OH, profe. Ahí está. Al con el OH
Y ahí ponemos la valencia del metal, que en este caso aluminio tiene valencia 3. ¿Se acuerdan, verdad? O sea, por eso le puse este ejemplo. No hay que confundir cuando es anhidrio más agua, se hacen los cálculos auxiliares, se hace la suma y en orden tiene que estar el hidrógeno, no metal, oxígeno. En caso de que sea óxido, entonces hay que poner hidróxido. Y la química es una ciencia exacta. Yo pongo primero el hidrógeno y ya está mal. En este caso, ahora hay que igualar. Lo que hay en el primer miembro, la suma de esto debe ser igual a esto. Entonces voy a igualar. ¿Qué hago? Aluminio tengo acá en el primer miembro 2. En el segundo tengo 1. Entonces colocamos un 2 ahí. Ese 2 que se coloca ahí le afecta a todos los elementos que están después. Entonces, ¿ya está igualado o no está igualado todavía? ¿Qué falta hacer? Ya igualamos aluminio. Ahora hay que igualar el hidrógeno. El hidrógeno falta igualar. Puede ser un 3, profe. Puede ser un 3. ¿Por qué? El hidrógeno, acá tenemos 2 por 3, 6, porque este 2 le afecta a este, entonces 2 por 3, 6, ¿verdad? Entonces, acá coloco un 3 antes del agua y va a ser 3 por 2, 6. Oxígeno, ¿me suman cuánto hay oxígeno ya? En el primer miembro. 6 en el primer miembro Sí, y en el y segundo. 6 también en el segundo. Entonces el oxígeno queda ya igualado. Normalmente si igualamos el metal y luego el hidrógeno, automáticamente queda igualado el oxígeno. ¿Está? Consulta, chicos. Tienen el resto de los ejercicios, o sea, que nosotros hicimos hoy, a ver cuántos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a hacer uno más para hacer 10 y le toca el resto a usted. Y a ver cuál elijo. El 49. Voy a borrar rapidito. Ahí está. Entonces voy a copiar el 49. ¿Qué dice el 49? Anhídrido perbrómico más agua. El orden de la ubicación tiene que estar bien entonces, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué da anhídrido perbrómico más agua? Primero la fórmula, el nombre quiero decir. Es muy importante escribir primero el nombre. ¿Va a dar? ¿Alguien me dice? Ácido perbrómico puede ser. Ácido perbrómico. Entonces va a dar ácido perbrómico. Hay que hacer esto en cálculo auxiliar, porque es ácido. Los ácidos sí o sí se debe hacer en cálculo auxiliar. Los hidróxidos no, ¿verdad? O sea, acá pongo bromo. ¿Con qué valencia uso bromo? 7. Usa valencia 7 porque dice per oxígeno 2. ¿Qué hacemos? Intercambiamos. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces acá tengo bromo 2O7 más H2O.
Pero el resultado de esto hay que hacer en cálculo auxiliar antes de colocar. Entonces le sumamos acá en nuestro cálculo auxiliar H2O. ¿Qué me va a dar? H2 Br2 o 8, ¿verdad? Vamos a simplificar porque estos son 2, 2 y 8. ¿Qué me queda? HBRO4. Br o 4. Entonces coloco esto H Br o 4. Ahora hay que igualar. ¿Me ayuda? Delante del segundo miembro va a haber un 2. Delante del compuesto del segundo miembro voy a colocar un 2, significa acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bromo en este primer miembro tenía 2 y en el segundo tenía 1, entonces primero igual el bromo. Luego debo revisar el hidrógeno. El hidrógeno acá tengo 2 por 1 y ahí tengo 2 luego en el primer miembro. Y oxígeno es 7 más 1 da 8 y acá 2 por 4 da 8. Ella queda igualada. ¿Está? ¿Consultas? Profe, ¿Alguna? Sí. ¿y no era que estaba mal cuando se ponía primero la H enfrente? No entendí. ¿Estaba mal? Poner la H enfrente. No. Cuando es metal, por eso este es un metal. Aluminio, óxido de aluminio es óxido básico. En ese da hidróxido. Pero cuando es no metal, da ácido oxácido. En ese caso se hace cálculo auxiliar. ¿Entendés? O sea que hay que atender. Si es metal, da óxido básico. Entonces al sumarle al agua, entonces va a dar hidróxido. Hay que atender esa parte. ¿Estamos? Solo por eso. Bueno, voy a dejar de grabar, pues terminó nuestra hora.